Hola, hola, bienvenidos a Cocinando con Dios y Conociendo la Palabra. Estamos en la serie Conociendo la Palabra completa en 44 semanas. Hoy vamos a leer Segunda de Crónicas del 33 al 36 y estamos en la semana 27 y por primera vez día 7. Bueno, pues Espíritu Santo, queremos pedirte que seas tú hablando por medio de mi boca. Que tu Espíritu Santo, Señor, esté en nosotros y sobre nosotros. Y que seas tú, Espíritu Santo, explicándonos esta palabra. Que seas tú, Espíritu Santo, hablándonos de tu palabra. Que hoy veamos tu gloria, la presenciemos. Háblanos, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Y como esa lluvia que está comenzando a caer, que así comience el Espíritu Santo a traer bendiciones a tu vida. Que esas bendiciones sean como una gran lluvia sobre ti. Que venga con sanidad, que venga con milagros, que venga con bendición. Que te llene desde la cabeza hasta los pies de su presencia. Y pues vamos a comenzar. Padre, hemos orado en el nombre de Jesús y te decimos bienvenido, Espíritu Santo. Estamos en Segunda de Crónicas 33. Ay no, estoy así como que entre la musiquita del violín, el clima frío, ficticio pero frío, y esa lluvia que está comenzando a caer y su presencia que se siente tan rico. Bueno, vamos a comenzar. Ok, Segunda de Crónicas 33. De 12 años era Manases cuando comenzó a reinar y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y les rindió culto. Bueno, pues ya sabemos que no debemos adorar ni siquiera a los ángeles. Nada de lo que está allá arriba tenemos que adorar. Eso Dios lo aborrece. Por eso dice aquí, edificó a sí mismo, altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Y lo está poniendo aquí en la parte, ¿verdad?, de lo malo que hizo. Me brinqué un versículo. Dice, edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová, en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó sus hijos por fuego, es decir, quemaba a sus hijos, en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a la adivinación, y consultaba a adivinos y a encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta encender su ira. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Manases pues hizo extraviar a Judá y a los moradores de Jerusalén, para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel.
Y habló Jehová a Manases y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manases, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Bueno, vamos a hacer aquí la primera pausa. Estamos hablando, ¿verdad?, de que en la lectura anterior Dios nos enseñaba acerca de Ezequías y de todo lo bueno que hizo Ezequías y de cómo cuando a Ezequías incluso le llegó el tiempo de la muerte, él le dijo: Señor, acuérdate de todas las cosas que he hecho buenas y conforme a tu voluntad, y que hice lo que a ti te agrada. Y lloró, ¿verdad?, ante la presencia de Dios, y Dios le dijo: ¿sabes qué? Sí, te concedo 15 años más y aún te doy una señal, aún voy a retroceder el reloj de Acaz en la sombra. Yo no sé cómo sería ese reloj, ¿verdad? Pero tú te puedes imaginar que nuestro reloj siempre va en el sentido de las manecillas. Y siempre va a ser así, a menos que nosotros con nuestra propia mano lo moviéramos. Yo no sé cómo sería este reloj, ¿verdad? Pero era imposible que retrocediera solo. Y Dios lo hizo retroceder para darle una señal. Entonces, estamos hablando ahora de su hijo. De que después de que muere este hombre que había hecho todo lo bueno delante de Dios, que había quitado los altares de los lugares altos y había quitado esa idolatría. Y como padres, ¿verdad?, que amamos a Dios con todo nuestro corazón, ¿qué quisiéramos? Ay, que nuestros hijos no solamente que sean felices y que alcancen sus sueños, sino que alcancen los sueños, los planes y los propósitos que Dios tiene para ellos. Que nuestros hijos les sirvan a Dios, que nuestros hijos busquen a Dios con todo su corazón. Y de pronto que este padre muera y su hijo haga todo lo contrario. Se ha dado a buscar adivinos y encantadores y agüeros, que pase a sus hijos y los queme. Que haga tantas cosas desagradables y que el pueblo que debía guiar hacia los pies de Dios los haya hecho pecar y retroceder y haya hecho más mal que aún las naciones que tenían otras deidades. Esto sería terrible para nosotros siquiera imaginarlo para nuestros hijos, ¿verdad? Pero sabes, hay una promesa para nuestros hijos. Ayer justamente leíamos una parte, un pedacito, ¿verdad?, donde cuando este rey Ezequías mandaba invitar a la gente a venir hacia Jehová, les decía: no endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres, someteos a Jehová y venid a su santuario. Y dice: porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos. Esto fue una promesa que nos dio el Señor ayer. Sus promesas se renuevan todos los días. Sus misericordias, pero sus promesas están ahí para nosotros. Entonces dice su palabra: cree tú y serás salvo tú y toda tu familia. Y cómo podemos ver, ¿verdad?, que un rey que había hecho todo lo bueno delante de Dios, ahora viene su hijo y hace todo lo malo. Tal vez es que solo tenía 12 años cuando comenzó a reinar. Tal vez papá no tuvo tanto tiempo de enseñarle lo bueno, porque solo tenía 12 años. Aunque su palabra dice: instruye al niño en su camino y de grande no se apartará. Aunque solo tenía 12 años, tal vez su papá sí le habló algunas cosas, ¿verdad? Pero cada uno de nosotros tenemos nuestro propio proceso. A veces nosotros
quisiéramos que porque nosotros ya conocimos de Jesús y ya tenemos nuestro encuentro con Él, nuestros hijos, de forma automática, también tengan una gran experiencia con el Espíritu Santo y ese encuentro con Jesús, pero a veces primero viven su propio proceso. A veces Dios observando está cómo se han ido a buscar las cosas del mundo en lugar de buscar las cosas de Dios, y eso conmueve nuestro corazón. Y no solamente eso, ¿verdad? Qué terrible que ellos vayan y busquen todo lo contrario a lo que nosotros les pudiéramos haber enseñado. Entonces dice aquí, ¿verdad?, que cuando vino el rey de los asirios y lo aprisionaron con grillos a Manases y lo ataron con cadenas y lo llevaron a Babilonia. Estás hablando del rey, que había empezado a reinar los 12 años y que alcanzó a reinar 55 años. Estamos hablando tal vez de un hombre de 67 años, que había sido rey, que había hecho de todo. Y que de pronto se lo lleven atado a otro país donde nunca más va a ser el rey, ¿verdad? Y dice, mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manases que Jehová era Dios. Bueno, entonces tal vez no tenía esa edad, ¿verdad? No sé cuántos años haya tenido cuando se lo llevaron preso, atado, pero aquí dice que Dios escuchó su clamor, su oración. Dice que luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manases que Jehová era Dios. Después de esto edificó el muro exterior de la ciudad de David, al occidente de Gijón, en el valle a la entrada de la puerta del pescado, y amurallado Ofel, y elevó el muro muy alto, y puso capitanes de ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Asimismo quitó los dioses con D pequeña, ajenos, y el ídolo de la casa de Jehová, y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reparó luego el altar de Jehová, y sacrificó sobre él sacrificios de ofrendas de paz y de alabanza, y mandó a Judá que sirviesen a Jehová, Dios de Israel. Pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacía para Jehová su Dios. Los demás hechos de Manases y su oración a su Dios, con D gigante, y las palabras de los videntes que le hablaron en el nombre de Jehová, el Dios de Israel. He aquí todo está escrito en las actas de los reyes de Israel. Su oración también, y cómo fue oído todos sus pecados, y su prevaricación, los sitios donde edificó lugares altos y erigió imágenes de acera e ídolos antes que se humillase. Y he aquí, estas cosas están escritas en las palabras de los videntes. Y durmió Manases con sus padres, y lo sepultaron en su casa, y reinó en su lugar Amón su hijo. Bueno, hay una promesa aquí. ¿Sabes? Mientras yo leía esta palabra, entendí por qué ayer tuve que dividir en dos la palabra. Y mientras la estábamos leyendo, el Espíritu Santo estaba tocando mi corazón porque me estaba recordando un sueño que tuve esta mañana. Yo voy a abrir mi corazón y voy a contar algo muy mío. Y mientras ayer hablaba acerca de la amistad y de aquellas que realmente no son amistades y que el enemigo puede estar usando para destruir algo,
y que de pronto yo pensaba y decía, ay Señor, no vaya a usar el enemigo mis palabras del día de ayer, pero sabía que esa palabra era para alguien, ¿verdad? Que seamos cuidadosos con aquellos que llamamos amigos. Y esta mañana yo tuve un sueño que no había comprendido del todo, pero lo comprendí mientras estábamos leyendo la palabra. Y yo soñé una amiga, no voy a decir su nombre, ¿verdad? Pero hay una amiga que yo quiero mucho y que hace años tomamos caminos separados, diferentes, en lo espiritual. La familia por parte de su esposo viene de descendencia de hechiceros. Y ella, por su parte, tenía una mamá cristiana. Y entonces, en su momento éramos bien cercanas. Y de pronto yo comencé a buscar de Dios y me acerqué a Dios. Y ella se acercó a doctrinas distintas, ni siquiera voy a entrar en detalles, pero cosas distintas, por lo cual el Espíritu Santo me habló y me dijo que no iría yo más a su casa ni ella vendría a la mía. Y en ese tiempo hubo distancia de ciudades o de estados y Dios lo permitió, ¿verdad? Pero fue una amiga que yo quise muchísimo y que me dolió, ¿verdad? Esa separación. Y esta noche, o esta mañana, perdón, porque el sueño fue en la mañana, yo la soñaba a ella. Y soñaba que la abrazaba y que mientras estábamos abrazados yo lloraba mucho. Y yo le decía, es que siento que fue como un robo. Es que yo sentí que fue como un robo. Y después veía a su esposo y le decía, ay, te ves bien diferente, te ves como rejuvenecido. Y es que en aquellos tiempos Dios me dio una promesa. Me dijo que un día Él tocaría sus corazones. Y cuando desperté yo no entendía el sueño. Pero hoy mientras leía la palabra y leía cómo decía, porque yo sé que la mamá de mi amiga era cristiana y seguramente oró muchas veces por ella. Y ahorita que yo leía, yo decía, ¿cómo? O sea, se fue a la hechicería, de plano se fue a todas estas cosas malas. Y el Señor me recordaba, hay promesa para los hijos de mis hijos. Tal vez a veces los padres mueren y no ven, ¿verdad?, que sus hijos van y hacen lo malo delante de Dios. Pero Dios se acuerda de sus promesas. Dios se acuerda de que aún en algún momento esos hijos de sus hijos van a clamar a Él. Y Él va a recordar aquellas oraciones que papá o mamá hicieron por sus hijos y va a decir, hey, este es de los míos. Este ha sido consagrado para mí. En este hay promesa, porque así como dice la Biblia, ¿verdad?, que hasta la tercera y cuarta generación las maldiciones también visitan. Por eso es que cuando nosotros venimos de descendencia, o vienen de descendencia, porque no creo venir de esa descendencia, de hechiceros, también tiende a haber hechicería, ¿verdad? Tiende a repetirse en los nietos o en los bisnietos. Pero cuando hubo una madre, un padre, un abuelo, una abuela que se había levantado en oración, dice la Biblia que hasta 1000 generaciones visita esa bendición. O sea, la bendición llega hasta 1000 generaciones. Entonces, en el caso de Manases, ¿verdad?, pues llegó el momento
en que aunque él había hecho todo lo malo, la misericordia de Dios llegó a él. En algún momento él, en medio de las dificultades, del dolor, de las cosas difíciles, clamó y recordó el Dios de sus padres. Y yo quiero decirte a ti, si tú tienes hijos y has estado preocupado por ellos y has visto que están haciendo lo malo delante de los ojos de Dios, créele a Dios su palabra, que si Él le ha dicho que serás salvo tú y toda tu familia, es porque así va a ser. Cuando Dios dice algo es porque Él lo va a cumplir. Puedes tener la paz de confiar en Él. Aunque veas que tus hijitos o tus hijitas no están haciendo lo bueno, tal vez no duermes de estar preocupado, tal vez estás preocupado porque han caído en adicciones, porque sabes que están haciendo cosas incorrectas, o incluso, ¿verdad? Imagínate que tengas un hermano, una hermana, un familiar o peor aún un hijo que esté metido en hechicería o pues no sé, en adorar a la muerte, en cosas tan desagradables a Dios. Pero sabes, así como ayer el Señor nos decía, tus hermanos, tu familia, tus hijos, si tú te acercas a Dios, ellos también van a venir a Él. Ellos van a ser libres de aquello en lo que están presos. Así que alegra tu corazón, que hay promesa para ti de parte del Señor. Y mira, algunas veces nosotros es que no queremos que les dé ni el aire a nuestros hijos. Algunas veces no quisiéramos que pasaran por cosas difíciles. No quisiéramos que sufran, no quisiéramos que se vayan al mundo y prueben el mundo. La verdad no. La verdad quisiéramos que estén aquí, ¿verdad? Que tengan la unción desde pequeños y de ahí no se aparten, que sean puros Samueles. Pero a veces esos hijitos salen de casa como aquel hijo pródigo, pero un día regresarán. Y cuando regresan, pues el Señor los recibe con brazos abiertos, les cambia la ropa, les pone anillo, les hace fiesta y les da ese llamado que ellos tienen, ¿verdad? Y sabes, a veces si no pasamos por cosas difíciles no podemos comprender a aquellos a quienes el Señor nos ha llamado a ir por ellos. Así que no dudes que si tu hijo ha estado metido en adicciones, el Señor no va a permitir que lo maten allá afuera, no va a permitir que lo pongan preso. Y si ha estado preso, si ya está preso, ahí mismo le va a llegar la palabra, le va a llegar la presencia de Dios a visitarlo. El Señor va a tener misericordia de tus generaciones. Y eso tan malo que ha hecho, va a ser su ministerio. En esa área el Señor lo va a usar para rescatar a gente que está en adicciones, que está haciendo lo malo. Aun si estuvo metido en hechicería, pues de ahí el Señor lo va a arrancar porque no le pertenece a Satanás. Y entonces todo ese aprendizaje va a ser usado en contra del reino de las tinieblas. Porque dice la Biblia que para los que amamos a Dios, aún las cosas malas son usadas para bien. Así que, mujer, recobra tu paz. Porque el Señor te trae a tu hijo de regreso con bien y para ser usado y pronto. En el nombre poderoso de Jesús. Bueno, hay palabras que el Señor tiene que dar y que va a usar, ¿verdad? Su palabra y que va a usar el momento exacto para darlas, no antes ni después. Después, ¿verdad? Pues dice que durmió Manases con sus padres y lo sepultaron en su casa y reinó en su lugar Amón, su hijo. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar y 2 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová como había hecho Manases su padre, porque ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos que su padre Manases había hecho. Pero nunca se humilló delante de Jehová
como se humilló Manasés su padre. Antes bien aumentó el pecado. Arrepentimiento. Arrepentimiento. Y nuestros hijos tienen que comprender esa parte. Y nosotros tenemos que entenderla también. Que la salvación es personal. Y que tal vez no porque nuestros padres hicieron lo bueno delante de Dios, a nosotros nos toca quedarnos cruzados de manos o de pies, sino que nosotros también tenemos que venir y humillarnos delante de Jehová. Reconocer a Jesús como Señor y Salvador. Y dice, bueno, pues que aumentó el pecado y conspiraron contra él sus siervos y lo mataron en su casa. Mas el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y el pueblo de la tierra puso por rey en su lugar a Josías su hijo. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Y aquí vemos algo más, ¿verdad? Aunque ese padre no haya hecho las cosas bien delante de Dios y haya hecho lo malo y haya muerto tal vez joven, había un hijito de 8 años que alcanzó las misericordias de Dios. ¿Por qué? Porque aquí, es más, ni siquiera lo menciona como a su padre, a Amón, sino que lo menciona como hijo de David. Así que gracias a la misericordia de Dios sobre David, a las oraciones de David, ahora había un descendiente de él que iba a hacer lo bueno delante de él. Él hizo las cosas bien como David y también como su abuelo. Así como su abuelo se humilló, bueno, él alcanzó esa promesa. Así que si tú tienes por ahí algún nieto, una nieta, que el Señor te ha puesto a cuidar y te ha puesto esa carga en tu corazón, recuerda que hay promesa también sobre tus nietos. Que hay promesa sobre tus nietos aún, ¿verdad? Aquellos que el padre o la madre, ya sea que murieron o los abandonaron o los dejaron y andan haciendo lo malo, sí, pero tú tienes ahí esa semillita que tienes que regar, que es tu nieto, que es tu nieta, porque el Señor quiere hacer grandes cosas también con los nietos. Dice, a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas, y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas, las estatuas fundidas, y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Wow. Y a los 18 años, bueno, algo que me llama la atención, ¿verdad? Es que dice que derribó los altares, las esculturas de la tierra de Israel. Y me llama la atención porque él era el rey, no de Israel, sino de Judá. Bueno, dice, y volvió a Jerusalén. A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Masías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová su Dios.
Vinieron estos al sumo sacerdote Hilcías y dieron el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, que los levitas que guardaban la puerta habían recogido de mano de Manases y de Efraín, y de todo el remanente de Israel, y de toda Judá, y Benjamín, y de los habitantes de Jerusalén. Y lo entregaron en mano de los que hacían la obra, que eran mayordomos en la casa de Jehová, los cuales lo daban a los que hacían la obra y trabajaban en la casa de Jehová, para reparar y restaurar el templo. Daban asimismo a los carpinteros y canteros, para que comprasen piedra de cantería y madera para los armazones y para la entabladura de los edificios que habían destruido los reyes de Judá. Y estos hombres procedían con fidelidad en la obra, y eran sus mayordomos Yahat y Abdías, levitas de los hijos de Merari, y Zacarías y Mesulam de los hijos de Coat, para que activasen la obra, y de los levitas todos los entendidos e instrumentos de música. También velaban sobre los cargadores, y eran mayordomos de los que se ocupaban en cualquier clase de obra, y de los levitas que escribas, que gobernadores y porteros, Y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Algo que me llama a mí en lo personal la atención es que cuando alguien buscaba de Jehová, una de las primeras cosas que hacía era quitar la idolatría, derribar todo aquello que no le agradaba a Dios, y después comenzar a reparar la casa de Dios. Es como esa palabra en Jeremías, que es una promesa también para nosotros, que es Jeremías 1:5. Bueno, la quisiera leer toda, pero sí la voy a leer toda. Cuando nosotros venimos a Jesús, quiero darte esta palabra. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones, y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Toma esta palabra porque no había yo pensado ni siquiera leértela. Dios nos formó en el vientre de nuestra madre, nos conoció desde antes, nos puso por profetas a las naciones. Él ya tenía un plan y un propósito para nosotros. Y sí, muchas veces podemos decir, soy solo un niño en lo espiritual. Nos sentimos pequeños, nos sentimos que no damos el ancho. Y decimos, Señor, ¿quién soy yo para que tú me puedas usar? Pero Él dice, no digas soy un niño, porque a lo que yo te envíe, tú vas a ir. Y todo lo que yo te mande, tú vas a hacer. Y no vas a temer delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Yo sé que esta palabra es para alguien. Es para quien la tome, ¿verdad? Pero hay alguien que estaba esperando esta respuesta. Dice el Señor que Él ha extendido su mano y ha tocado nuestra boca y ha puesto sus palabras en nuestra boca. Y dice, mira que te he puesto este día sobre naciones y sobre reinos. Así que por eso este hombre no solamente fue a desarraigar la idolatría del lugar donde él estaba reinando, sino que pudo moverse hacia Israel. Así el Señor, cuando Él tiene un llamado y un propósito,
para nosotros. Él nos ha puesto sobre naciones y sobre reinos. Por eso es que Él hace posible que esta palabra pueda llegar hasta Colombia, hasta Italia, hasta cualquier otro país donde a Él le plazca. Y esta palabra que estamos hablando hoy puede ir y desarraigar y arrancar, ¿qué? Aquellos espíritus inmundos que se habían metido en esa persona. Cuando Él nos habla de arrancar y destruir, de que estamos sobre reinos, está hablando de lo espiritual. Porque dice su palabra que lo que sea que nosotros atáremos o desatáremos en esta tierra, también sucede en el reino de los cielos. Cuando tú y yo soltamos una palabra de parte de Dios, que el Espíritu Santo está soltando esa palabra tiene poder para derribar, para desarraigar, para destruir, para arrancar. Así que cuando yo te decía, tu hijo, tu hija, por el cual tú has estado clamando, tú puedes estar en algún otro país lejano. Y esta palabra te va a llegar en el día y a la hora correcta que tú necesitabas escuchar. Y esta palabra va a hacer que tu hijo sea arrancado y desarraigado de las adicciones. Así estés en otro país. Así estés o te llegue esta palabra en otro tiempo. Porque su palabra es eterna y para siempre. Dice que Él te dijo, no temas delante de ellos porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y después nos pone para edificar y para plantar. Es decir, ahorita que yo te compartía esta palabra y te decía, aquellos hijos que se han ido al mundo y se han entregado a cosas del enemigo, aún así si estuvieran en hechicería, si estuvieran en adicciones, haciendo lo malo, lo que estén haciendo. La palabra de Dios tiene el poder para ir y arrancar, porque dice su palabra, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Cuál es la verdad? Jesús es la única verdad, Él es el único camino. Y su palabra, que es esta, esa es la que ellos van a conocer. Van a tener ese encuentro con Jesús, van a conocer su palabra, van a conocer su verdad y la verdad los hará libres. Y serán arrancados y desarraigados de ese mundo de tinieblas. Y aquello que se había metido en ellos, aquellos demonios, aquellos espíritus inmundos que operaban en ellos y que los hacían y los llevaban a las adicciones y a hacer lo malo, esos en el nombre poderoso de Jesús son arrancadas, son desarraigadas, son echadas al mismo infierno a quemarse. En el nombre de Jesús. Y tu hijo, tu hija, va a ser de bendición, va a ser para plantar y para edificar, va a ser plantado en Cristo y va a ser un gran edificio. No va a ser una casa, va a ser un edificio donde muchos van a acercarse y van a recibir palabra de bendición, salvación, sanidad. Van a ser restaurados, van a salir de las adicciones a causa de esta palabra que el Espíritu Santo te está dando. No que te estoy dando yo, el Espíritu Santo te está dando una palabra. Te está dando una promesa, tómala, recíbela. Y bueno, regresando, ¿verdad?, a Josías. Dice por aquí que hallaron algo muy importante. Dice, al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dado por medio de Moisés. Y dando cuentas, Hilcías dijo al escriba Safán, yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán. Y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto diciendo, tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado. Han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en mano de los encargados y en mano de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me dio un libro. Y leyó Safán en él delante del rey. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. Y mandó a Hilcías y a Hicam, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaya, y a Safán escriba, y a Asaías,
siervo del rey, diciendo: andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro. Entonces yo quiero decirte que aquí se cumple esta palabra: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Es importantísimo que nosotros conozcamos la palabra de Dios. Es por eso que aunque estos videos tal vez nos aventamos 2 horas cada video, sí, pero el Señor quiere que conozcamos la palabra completa. Y no te quedes solamente con esto. Agarra tu Biblia y léela, y léela, y léela, y conócela. Porque mira que hay lugares donde no tienen una Biblia, donde la gente le es prohibido tener una Biblia. Tú y yo la tenemos. Tú y yo podemos abrirla y conocer la palabra de Dios. Dice: andad y consultad a Jehová por mí, por el remanente de Israel y de Judá, acerca de las palabras del libro. Que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Y quiero decirte que donde no hay conocimiento de la palabra, pues habita el pecado. Y tú y yo tenemos un mandato, que es llevar la palabra de Dios. Porque el oír la palabra de Dios es lo que nos trae a Jesús. Pero si nosotros no conocemos de Jesús, si no hay quien nos hable, si no hay quien nos predique, ¿cómo habremos de conocerle? ¿Cómo habremos de venir a la salvación? Dice la Biblia: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y hablaba de su propio pueblo, que debía conocer su palabra. Pero ¿cómo? Si estaba por ahí en algún lugar, no conocían la palabra de Dios, por eso estaban en tanto pecado. Así muchas veces puedes decir que eres cristiano, católico, la religión que tú gustes, pero tienes a Dios como tu Señor. Tienes a Jesús como tu Salvador, pero no conoces su palabra. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Necesitamos conocer su palabra para que el Señor use nuestras vidas. Dice: entonces Ilicias y los del rey fueron a Hulda, profetisa, mujer de Salum, hijo de Ticva, hijo de Arjas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén en el segundo barrio, y le dijeron las palabras antes dichas. Y ella respondió: Jehová Dios de Israel ha dicho así: decida el varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová: he aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá, por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se conmovió, y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. He aquí yo te recogeré con tus padres, y serás recogido en tu sepulcro en paz. Y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar, sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Y aquí vamos a hacer una pausa más. Algo que a mí me llama la atención y toca mucho mi corazón es que el rey mandó a preguntar. Dice: habló Jehová a Manases y a su pueblo. Ay, perdón, me brinqué de más. Perdón. Dice que el rey dijo: andad y consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá, acerca de las palabras del libro.
Dice, andad y consultad a Jehová. ¿Y a quién fueron a buscar? Dice que fueron ellos con Hulda, profetiza. Dice entonces, y Lisias y los del rey fueron a Hulda, profetiza, mujer de Salum. Cuando Dios quiere usar a alguien, Dios lo va a usar. Sea hombre o sea mujer. Y te digo esta palabra porque algunas veces como mujeres el enemigo quiere aprovechar y callarnos la boca. Y que porque somos mujeres no profeticemos o no llevemos la palabra, que nos mantengamos calladitas. Pero no. No. Aquí, ¿sabes qué me mostraba el Espíritu Santo cuando yo estaba leyendo esta palabra? ¿Cuándo has visto que solo haya brujos y no brujas? Que solo haya hechiceros y no hechiceras. Exactamente. Ahí no hay ningún problema. Satanás usa hombres y mujeres para hacer maldad. Pero cuando se trata del reino de los cielos, la religiosidad viene. El hombre es la cabeza del hogar. Amén. Y Jesús es la cabeza de la iglesia. Y tú y yo, aunque seamos mujeres, también somos parte de la iglesia. Y el Señor quiere usarnos. Así que si has sentido, ¿verdad? Si eres mujer y has sentido que por ser mujer no puedes ser usada por Dios, Dios no va a hablar por medio de ti, no, disculpa. Aunque hasta hoy, hasta este día, y digo hasta este día por una palabra que Dios me dio hoy, siempre mi llamado había sido hacia las mujeres. Pero sabes, aunque seamos mujeres, Dios puede usarnos para llevarle palabra a hombres, a mujeres, a niños, a ancianos, a grandes. Él no se limita. Dice que fueron con Hulda, profetiza, mujer de Salum. Es que no fueron a Salum. Fueron con Hulda. Fueron a buscar a la esposa. Ella era la profetisa. El rey no mandó buscar a Salum. El rey mandó buscar a Hulda porque Hulda era la profetisa. Así que aquello que el Señor te está mandando a hacer, si tu excusa era como Jeremías decir no porque soy un niño, a lo mejor tú decías no porque soy mujer. Para Dios ese no es impedimento. Dios quiere usarte y usarte en sobremanera. Dios quiere ponerte de pie y Dios quiere llevar la palabra por las naciones usando tu boca. Susi, el Señor quiere usarte grandemente. Eres mujer, pero lo ha puesto su gracia, su favor en ti. Él te ha puesto como Hulda, como esa profetisa, aunque seas mujer. Sí, el Señor usa a tu esposo, el Señor va a usar a tus hijos, los va a seguir usando, pero Susi, yo vengo con esta palabra de parte del Espíritu Santo a decirte que no digas soy un niño, que no digas soy mujer, que no te sientas soy pequeña, porque el Espíritu Santo va a usarte en sobremanera. Él va a usarte en sobremanera. Como usó a Hulda, profetiza aún para hablarle a grandes autoridades. A esta mujer la mandó buscar el rey. Y a ti te está mandando llamar el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, para que lleves esa palabra por las naciones. Bueno, ay Señor,
Sabes, a veces el Espíritu Santo me sorprende. Bueno, muchas veces, pero de cosas que yo no tengo ni siquiera pensadas y cómo el Espíritu Santo quiere hacer algo. Y eso es lo que Él quiere hacer, usar nuestra boca con su palabra. Bueno, y quiero decirte algo más. Cuando el Señor da una palabra para una persona con nombre específico, es porque está tratando algo especial con esa persona. Pero esa palabra la podemos tomar todos nosotros también, porque su palabra es para todos, no solo es para una persona. Entonces, cuando tú escuches una palabra profética, una palabra de bendición, una palabra, aunque lleve nombre y apellido, tú puedes tomar esa palabra y decir: Señor, yo recibo esta promesa también para mí, yo tomo esta palabra también para mí. Tú puedes decir: yo también seré como esa Hulda, profetiza, usada por ti para llevar la palabra a las naciones, y el que sea mujer. Así muchos religiosos o religiosas, porque también hay mujeres religiosas, que apenas ven a una mujer hablando la palabra de Dios y la quieren tumbar. Y no son ellos, es Satanás, que quiere tumbarte, que quiere derribarte, que quiere decir: no, tú no. Hace poco escuchaba un profeta hablando acerca en una conferencia de mujeres, y él decía que, voy a buscar un versículo, él decía que en una conferencia de mujeres que lo invitaron a hablar, él habló acerca, voy a buscar el versículo y después lo voy a decir, porque él hablaba acerca de esto, está en Génesis 29:9. Él hablaba acerca de que las mujeres muchas veces hemos sido discriminadas porque dicen, ¿verdad?, que las pastoras no existen, que solo existen los pastores. Pero si nos fuéramos bíblicamente, pues en la Biblia los pastores eran los que cuidaban las ovejas, porque los otros serían sacerdotes. Y la Biblia dice que después de Jesús todos nosotros fuimos hechos reyes y sacerdotes por Él, a causa de Jesús. Y si hablamos de que decían, es que, por ejemplo, hablamos de que David era pastor de ovejas. Estábamos hablando de pastores de ovejas. Génesis 29:9. Y entonces él decía, que le decía: no, las pastoras no existen. Entonces él decía, entonces, ¿qué era Raquel? Hola, Raquel, por cierto. ¿Qué era Raquel? Porque la Biblia en Génesis 29:9 nos dice lo siguiente. Y yo no quiero entrar en controversias, ni que sí, ni que no, ni que nada. Dice aquí: mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Génesis 29:9. Para aquellos religiosísimos que, y mira, te lo digo yo que no soy pastora, aunque no lo soy, ¿verdad? Soy ama de casa, pero no me las doy de pastora ni nada. Pero muchas veces como mujeres el Espíritu Santo ha tratado eso en mi corazón, cosas que el diablo usa para que nosotras como mujeres no llevemos la palabra de Dios. Es que porque tú eres mujer, no, tú no podrías ser pastora. Pero realmente, ¿qué representa el pastorado? Es cuidar de las ovejas. ¿Y tú crees que si como mujeres podemos cuidar de nuestros hijos, no podremos cuidar de un rebaño? Así que esa religiosidad que se vaya en el nombre poderoso de Jesús.
por medio de su palabra. Bueno, no pensaba hablar de estas cosas, pero bueno, el Espíritu Santo, para eso le damos la libertad, para eso le decimos que Él nos explique la palabra. Ahora sí ya voy a continuar leyendo. Aquí el detalle, ok, dije que el detalle es que ya no sé dónde me quedé, pero ya. Dice por aquí, ok, bueno, voy a empezar con la palabra que ella le dio. Dice, mas el rey de Judá que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis. Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. Estas palabras salieron de la boca de Hulda, una mujer de Dios, profetiza. Así que Dios puede usarnos, aunque seamos mujeres. He aquí que yo te recogeré con tus padres y serás recogido en tu sepulcro en paz. Y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño. Y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y estando el rey en pie en sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos con todo su corazón, con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. E hizo que se obligaran a ello a todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín, y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres. Y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios, no se apartaron de en pos de Jehová, el Dios de su padre, todo el tiempo que él vivió. Ahora, ya hablamos que Dios como mujeres quiere usarnos, ¿verdad? Pero también la Biblia nos habla que como mujeres, si tenemos esposo, estemos sujetas a él. Que lo honremos, que lo respetemos. Y para mí estar sujeto significa, esto es estar sujeto. Habla de una unidad. Que yo esté unida a mi esposo. Y quiero decirte que aun si tu esposo todavía no conoce de Cristo, hay promesa para él. Y no se trata de que lo quieras agarrar a bibliazos y que lo quieras cambiar tú y que tú lo quieras transformar, porque no funciona así. Porque tú y yo somos incapaces de cambiarnos a nosotros mismos. ¿Cómo vamos a cambiar a alguien más? Eso lo hace el Espíritu Santo. Pero ¿sabes lo que sí usa el Espíritu Santo? Tu comportamiento, tu testimonio, tu forma de amar, de respetar, de cuidar a tu familia y a los que te rodean. Eso sí hace que un esposo o incluso una esposa pueda venir y decir, wow, yo quiero vivir lo que él o ella está viviendo. Hablemos en el caso del esposo, ¿verdad? Que si nosotras como esposas hacemos lo bueno delante de Dios y verdaderamente el amor de Cristo está en nosotros, no tenemos que andarle recordando la palabra a cada rato para darle como una cuchillada diciéndole, la Biblia dice que esto, la Biblia dice. No nos toca a nosotros. Si ellos nos dan la oportunidad de compartirles una palabra, de leerles algo, de contarles algo del Señor, pues gloria a Dios. Y si no, mamita, con el ejemplo. Cuando vean tu gozo, tu paz, tu sonrisa, cuando vean que viene un problema y que en lugar de salir gritando y querer hacer lo que antes hacías, sino que tú te mantienes en paz, que te mantienes tranquilo. Ay, Señor, ayúdanos. Ya sé que somos humanos y a veces
cometemos errores, pero es con nuestro ejemplo que ellos van a venir a los pies de Cristo, así lo dice la Biblia. Entonces, también, ¿verdad? El que el Señor nos use no significa que no le vamos a dar su lugar a nuestro esposo. Él es y sigue siendo la cabeza de nuestro hogar. Y para el esposo, ¿verdad? Dice que ame a la esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Y sabes cuánto nos amó? Fue capaz de dar su propia vida por nosotros. Ese es el amor que Dios quiere que el esposo tenga por la esposa. Cuando un hombre toma verdaderamente su lugar en casa, wow. Difícilmente los hijos se les salen del redil. A nosotros como mamás a veces se nos salen un poquito más. Pero también cuando hay falta de esposo en la casa, cuando eres mujer sola, que tienes hijos, bueno, recuerda que la Biblia habla que Jesús es el esposo de la iglesia y tú y yo somos la iglesia. Él es nuestro proveedor, Él es nuestro ayudador, Él es el Padre. Él te va a ayudar a sacar a tus hijos adelante. Él no va a olvidar las promesas que te ha hecho, Él no va a olvidar tus oraciones. Nuestra intercesión, aunque el Señor ha puesto al hombre como cabeza en la casa, a nosotros como mujeres nos dio esa promesa que seremos nosotras quien le aplasta la cabeza a la serpiente, que es Satanás. Nuestra intercesión es poderosa. El Señor quiere usarnos a ambos, tanto al esposo como a la esposa, y que tomemos nuestros lugares correctos. Bueno, dice por aquí que en este caso pues se obligó a todo el pueblo a hacer lo bueno, pero en el caso de nosotros, que ya Jesús pagó por nosotros, a nadie obliga, es voluntario. Nosotros tenemos que tomar esa decisión, pero esa decisión es para bien. Dice, Josías celebró la Pascua de Jehová en Jerusalén y sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes primero. Puso también a los sacerdotes en sus oficios y los confirmó en el ministerio de la casa de Jehová. Y dijo a los levitas que enseñaban a todo Israel y que estaban dedicados a Jehová: poned el arca santa en la casa que edificó Salomón, hijo de David, rey de Israel, para que no la carguéis más sobre los hombros. Ahora servid a Jehová vuestro Dios y a su pueblo Israel. Y así el Señor te dice, pon toda carga sobre mí. Ya no lleves más sobre tus hombros ninguna carga, aún tus hijos, aún tu familia. Pues dice Jesús que ligera es su carga, ligero es su yugo. Él quiere llevar esas cargas por nosotros. Es más, Él ya las llevó en la cruz. Ay, me quedé bien greñuda, perdón. Dice, preparaos según las familias de vuestros padres por vuestros turnos, como lo ordenaron David, rey de Israel, y Salomón su hijo. Está en el santuario según la distribución de las familias de vuestros hermanos, los hijos del pueblo, y según la distribución de la familia de los levitas. Sacrificad luego la Pascua, y después de sacrificaros, preparad a vuestros hermanos para que hagan conforme a la palabra de Jehová dada por medio de Moisés. Y dio el rey Josías al pueblo ovejas, corderos, cabritos de los rebaños en número de 30,000 y 3,000 bueyes. Vamos a regresarle tantito aquí. Y dio el rey Josías a los del pueblo ovejas, corderos y cabritos de los rebaños en un número de 30,000 y 3,000 bueyes. Todo para la Pascua, para todos los que se hallaron presentes, esto de la hacienda del rey. Si es que Dios no se equivoca cuando Él bendice a alguien. Él sabe a quién bendecir, porque Él sabe quién va a agarrar la bendición y la va a pescar y se la va a guardar. O sabe quién le va a dar una bendición y la va a repartir, la va a compartir. Este rey, ¿verdad? Dice que Él de su propia hacienda puso 30,000 rebaños, cabritos de los rebaños, corderos y cabritos de los rebaños en un número de 30,000, eran rebaños y eran 30,000, y 3,000 bueyes.
También sus príncipes dieron liberalidad al pueblo y a los sacerdotes y levitas, Hilcías, Zacarías y Jehiel, oficiales de la casa de Dios, y dieron a los sacerdotes para celebrar la Pascua 2,600 ovejas y 300 bueyes. 2,600 ovejas y 300 bueyes. Asimismo, Conanías y Semaías y Nataniel y sus hermanos, y Asabías, Jehiel y Josabad, jefes de los levitas, dieron a los levitas para los sacrificios de la Pascua 5,000 ovejas y 500 bueyes. Preparado así el servicio de los sacerdotes, se colocaron en sus puestos, y asimismo los levitas en sus turnos conforme al mandamiento del rey, y sacrificaron la Pascua, y esparcían los sacerdotes la sangre recibida de mano de los levitas, y los levitas desollaban las víctimas. Tomaron luego del holocausto para dar conforme a los repartimientos de las familias del pueblo, a fin de que ofreciesen a Jehová según está escrito en el libro de Moisés. Y asimismo tomaron de los bueyes y asaron la Pascua al fuego conforme a la ordenanza. Mas lo que había sido santificado lo cocieron en ollas, en calderos y sartenes, y lo repartieron rápidamente a todo el pueblo. Después prepararon para ellos mismos y para los sacerdotes, porque los sacerdotes, hijos de Aarón, estuvieron ocupados hasta la noche en el sacrificio de los holocaustos y de las grosuras. Por tanto, los levitas prepararon para ellos mismos y para los sacerdotes, hijos de Aarón. Asimismo, los cantores, hijos de Asaf, estaban en su puesto, conforme al mandamiento de David, de Asaf y de Emán, y de Jedutum, vidente del rey. También los porteros estaban a cada puerta, y no era necesario que se apartasen de su ministerio, porque sus hermanos los levitas preparaban para ellos. Así fue preparado todo el servicio de Jehová en aquel día, para celebrar la Pascua y para sacrificar los holocaustos sobre el altar de Jehová, conforme al mandamiento del rey Josías. Y los hijos de Israel que estaban allí celebraron la Pascua en aquel tiempo y la fiesta solemne de los panes sin levaduras por 7 días. Nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel desde los días de Samuel el profeta, ni ningún rey de Israel celebró Pascua tal como la que celebró el rey Josías, con los sacerdotes y levitas y todo Judá e Israel, los que se hallaron allí juntamente con los moradores de Jerusalén. Esta Pascua fue celebrada en el año 18 del rey Josías. Después de todas estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa de Jehová, Necao, rey de Egipto, subió para hacer guerra en Carquemis, junto a Éufrates, y salió Josías contra él. Y aquí quiero hablarles de algo importante. Dice, y Necao le envió mensajeros diciendo, voy a volver a leer el pedacito que acabo de leer. Después de toda esta fiesta y después de todas estas bendiciones y de todo esto, dice que después de haber reparado Josías la casa de Jehová, dice que vino Necao, rey de Egipto, y subió para hacer guerra en Carquemis junto al Éufrates. Y, o sea, no era para él. Y salió Josías contra él. Y dice, y Necao le envió mensajeros diciendo, ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra. Y Dios, hablando de Jehová, Dios me ha dicho que me apresure, deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que Él te destruya. Mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla y no atendió a las palabras de Necao, que eran de boca de Dios, y vino a darle batalla en el campo de Megiddo. Y los flecheros tiraron contra el rey Josías. Entonces dijo el rey a sus siervos, quitadme de aquí, porque estoy gravemente herido. Entonces sus siervos lo sacaron de aquel carro y lo pusieron en un segundo carro que tenía, y lo llevaron a Jerusalén, donde murió. Y lo sepultaron en los sepulcros de sus padres, y toda Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías.
Y Jeremías endechó en memoria de Josías todos los cantores y cantoras. Era en el tiempo de Jeremías. Dice, todos los cantores y cantoras recitan esas lamentaciones sobre Josías hasta hoy. Y las tomaron por norma para endechar en Israel, las cuales están escritas en el libro de Lamentos. Los demás hechos de Josías y sus obras piadosas conforme a lo que está escrito en la ley de Jehová, y sus hechos primeros y postreros, he aquí están escritos en los reyes de Israel y de Judá. Y pues no nos vamos a quedar con las ganas de ver, ¿verdad? Está en Segunda de Reyes 23 al 28. Y lo vamos a buscar porque como que nos falta algo, ¿verdad? Como si él estaba haciendo todo lo bueno delante de Dios y de pronto nada más viene como que la muerte. En Segunda de Reyes nos dice, en aquellos días Faraón Necao, rey de Egipto, subió contra el rey de Asiria al río Éufrates y salió contra él el rey Josías, pero aquel, así que le vio, lo mató en Megido. Y sus siervos los pusieron en un carro y lo trajeron muerto de Megido a Jerusalén y lo sepultaron en el sepulcro. Y nos vamos a ir también. No, pues nada más viene ahí. Bueno, pero lo que yo te quería decir con esto es lo siguiente. No seamos testarudos. Hay veces queremos meternos en guerras que no nos corresponden. Ya sabemos que nuestras guerras, no son contra carne ni sangre, sino contra potestades. Entonces, seamos sabios incluso para entrar en guerras espirituales. Sí, ya sabemos que tenemos la unción de Dios, ya sabemos que Él está con nosotros, ya sabemos que Él nos usa, pero hasta antes de irnos a meter en una liberación, a querer orar por alguna persona, tenemos que pedirle al Espíritu Santo su respaldo, si es su voluntad, si es el tiempo, porque algunas veces nosotros lo que nos estamos enfrentando no es solamente a un demonio, sino es a legiones, y esas legiones a veces tienen autoridad sobre esa persona porque les ha abierto las puertas de muchas formas y ni siquiera sabemos si esa persona quiere ser liberada o no. Entonces no podemos ir de metiches nosotros a querer hacer lo que el Señor no nos ha mandado a hacer. Y otras veces también tenemos que entender que el Señor puede usar a otras personas para darnos palabra, para protegernos y no ir a meternos en lo que no nos corresponde. Un ejemplo de ello, ¿verdad?, es cuando nosotros a veces pues tenemos ese llamado a la intercesión y a la liberación. Y yo recuerdo hace muchos años que un pastor, que en aquel tiempo era mi pastor, dio una palabra y dijo, ¿verdad?, que a veces pues había que ser cuidadosos porque lo que estaba operando justamente era algo muy fuerte y que nosotros necesitábamos respaldo. Y yo recuerdo, inocente, pequeña, inexperta, que yo solo pensé, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Quién contra mí? Y es verdad, no hay nadie más fuerte que Dios, no hay nadie más poderoso que Él. Pero cuando el Señor te está dando una palabra y te está diciendo, detente, no te estoy llamando a esa guerra, y uno va de metiche, es ahí que podemos salir mal librados, como le pasó a Josías. Josías, ¿qué tenía, verdad, que ir a hacer ahí? Si el mismo rey le estaba diciendo, tal vez tú pienses que no soy de Dios, pero Dios me está usando y Dios me ha mandado, ¿verdad?, a esa guerra, no sea que Dios te mate. Y así fue.
Entonces tenemos, y puse ese ejemplo porque la verdad, después, en aquellos tiempos, después de haber escuchado esa palabra que me había dado mi pastor en aquellos tiempos, yo no la tomé en cuenta. Y me metí en guerras a las que no fui llamada. Y pues tuve alguna caída muy fuerte, ¿verdad? Entonces no es para que temamos, no es para que nos amedrentemos, es para que esperemos la indicación del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo nos va a mandar a esa oración, a esa intercesión, también nos va a mandar, nos va a acuerpar, porque aún David, cuando se iba a la guerra, aunque él había peleado contra Goliat y lo había derrotado, recuerden que él llevaba un ejército con él. Y eso es lo que el Señor hace, manda un ejército de ángeles y también muchas veces manda un ejército de intercesores a que estén intercediendo por nosotros, o nos manda incluso, como Jesús los mandaba, de 2 en 2, no nos manda solos, porque hay veces que esos lugares a donde nosotros nos queremos ir a meter son lugares que están consagrados para Satanás, que él tiene derechos legales en esos lugares. Y si Dios te manda, él te va a respaldar, porque él te va a mandar con ese ejército de ángeles y te va a poner gente a interceder por ti, te va a dar. Pero si Dios no te manda, no nos va a ir muy bien. Y eso fue lo que le pasó a Josías, ¿verdad? Bueno, dice por aquí, entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo hizo rey en lugar de su padre en Jerusalén. De 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar, y 3 meses reinó en Jerusalén. Y el rey de Egipto lo quitó de Jerusalén y lo condenó la tierra a pagar 100 talentos de plata y 1 de oro. Y estableció el rey de Egipto a Eliakim, hermano de Joacás, por rey sobre Judá y Jerusalén, y le mudó el nombre a Joacim. Y a Joacás su hermano tomó Necao y lo llevó a Egipto. Y esto viene también en Jeremías 22:11. Y vamos a ver. Dice, porque así ha dicho Jehová acerca de Sulum, hijo de Josías, rey de Judá, el cual reinó en lugar de Josías su padre, y que salió de este lugar. No volverá más aquí, sino que morirá en el lugar a donde lo llevaron cautivo, y no verá más la tierra. Esto dijo sobre él, ¿verdad? Que no volvería más a la tierra. Y dice, cuando comenzó a reinar Joacim, era de 25 años y reinó 11 años en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios. Y subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo llevó a Babilonia atado con cadenas. También llevó Nabucodonosor a Babilonia de los utensilios de la casa de Jehová, y los puso en su templo en Babilonia. ¿Se acuerdan que ayer estábamos, si no lo han escuchado, bueno, les recomiendo que escuchen el video anterior, pero ¿se acuerdan que ayer que estábamos hablando que Dios nos dio esa palabra acerca de que le dicen al rey, ¿qué es lo que vinieron aquellos hombres a ver? Y él dijo, les he mostrado todo, nada ha quedado que no les haya mostrado. Y le dieron esta palabra y le dijeron, un día van a regresar y se van a llevar todo. Y que era cuando yo les decía, seamos cuidadosos, ¿verdad? Porque el enemigo también envía gente a ver qué tenemos, cómo vivimos, y para querernos robar lo que nosotros, las bendiciones que Dios nos ha dado. Entonces aquí se cumplió esta palabra, que vinieron de Babilonia, ahora no a ver, sino a llevarse cautivos. Está en 2 de Crónicas 32:27. Dice, tuvo Ezequías riquezas y gloria, muchas en gran manera, y adquirió tesoros de plata, de oro, de piedras preciosas, perfumes, escudos y toda clase de joyas deseables. Hizo depósitos para las rentas del grano, del vino, del aceite, estabos,
muchas cosas, ¿verdad? Dice, adquirió también ciudades y hatos de ovejas y vacas en abundancia, porque Dios le había dado muchas riquezas. Y Ezequías cubrió los manantiales. Ok, no voy a leer eso. Dice, en el versículo 31 dice, mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Y en Reyes lo que decía es que eran como venían a ver lo que tenían. Y lo que a él le fue dicho fue que todo lo que había mostrado un día vendrían por ello. Entonces aquí se cumple esta palabra, ¿verdad? Que se llevaron al que estaba de rey como esclavo, pusieron otro rey al hermano de él, dice, y subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo llevó a Babilonia atado con cadenas. También llevó Nabucodonosor a Babilonia de los utensilios de la casa de Jehová, y los puso en su templo en Babilonia. Los demás hechos de Joacim y las abominaciones que hizo y lo que en él se halló está escrito en el libro de los reyes de Israel y de Judá, y reinó en su lugar Joaquín su hijo. De 8 años era Joaquín. Bueno, voy a leerles algo que viene en Jeremías acerca de Joacim. Estoy en Jeremías 22:13. Y dice así, ay del que edifica su casa sin justicia y sus salas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde, y no dándole el salario de su trabajo, que dice, edificaré para mí casa espaciosa y salas airosas, y le abre ventanas y la cubre de cedro y la pinta de bermellón. ¿Reinarás porque te rodeas de cedro? ¿No comió y bebió tu padre e hizo juicio y justicia y entonces le fue bien? Él juzgó la causa del afligido y del menesteroso y entonces estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí, dice Jehová? Mas tus ojos y tu corazón no son sino para avaricia y para derramar sangre inocente y para opresión y para hacer agravio. Por tanto así ha dicho Jehová acerca de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. No lo llorarán diciendo, ay hermano mío, ay hermana, ni lo lamentarán diciendo, ay Señor, ay su grandeza. En sepultura de asno será enterrado, arrastrándole y echándole fuera de las puertas de Jerusalén. Sube al Líbano y clama, y en Basa da tu voz, y grita hacia todas partes, porque todos tus enamorados son destruidos. Te he hablado en tus prosperidades, mas dijiste, no oiré. Ese fue tu camino desde tu juventud, que nunca oíste mi voz. A todos tus pastores pastoreará el viento, y a tus enamorados irán en cautiverio. Entonces te avergonzarás y te confundirás a causa de toda tu maldad. Habitaste en el Líbano, hiciste tu nido en los cedros. ¿Cómo gemirás cuando te vinieren dolores? Dolor como mujer que está de parto. Vivo yo, dice Jehová, que Siconías, hijo de Joacim, rey de Judá, fuera anillo en mi mano derecha, aún de allí te arrancaría. Te entregaré en manos de los que buscan tu vida y en mano de aquellos cuya vista temes. Sí, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en mano de los caldeos. Te haré llevar cautivo a ti y a tu madre que te dio a luz, a tierra ajena en que no naciste, y allá moriréis. Y a la tierra a la cual ellos con toda el alma anhelan volver, allá no volverán. Esta fue una profecía que le dio por medio de Jeremías. Dice, así ha dicho Jehová, escribe lo que sucederá a este hombre privado de descendencia, hombre quien nada próspero sucederá todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David, ni reinar sobre Judá.
¿Sabes? La Biblia dice que Dios es quien pone y quien quita reyes. Y nosotros a veces podemos ver hombres que están o mujeres que están en la opulencia, que están literalmente reinando, tal vez en empresas mega multimillonarias o tal vez sobre países, y muchas veces ahí cuando están en esa opulencia, Dios les habla y les envía profetas y les envía palabra y no escuchan y prefieren hacer lo malo y prefieren hacer lo que no es agradable ante los ojos de Dios, porque aquí dice que no juzgó la causa del afligido, que su corazón solamente hizo para su propia avaricia, que derramó sangre inocente. ¿Tú crees que Dios, que es un Dios justo, no va a ver la causa del pobre, de la viuda, del menesteroso, cuando llega un gobernante y solamente toma para sí, para sí, para sí, para sí, y no le importa el pueblo? Dios es un Dios que hace justicia, y no solamente la hace al final de los días, sino que también la hace en esta misma tierra. Así que esta palabra, ¿verdad?, que acabamos de leer, donde dice, te he hablado cuando estás en la opulencia, ¿podría Dios estarle hablando a alguien que está en una gran prosperidad, en una gran riqueza, y le puede estar diciendo, no vas a terminar bien? Ven al arrepentimiento, porque no vas a terminar bien. Y este hombre, aún con esta profecía, no la creyó. Y fue lo que después vivió. Dice, por aquí después, dice que Joaquín es llevado cautivo. Dice, de 8 años era Joaquín cuando comenzó a reinar. Porque acabamos de leer, ¿verdad?, que cuando muere Joacim, en su lugar queda Joaquín. De 8 años era Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses y 10 días en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y a la vuelta del año el rey Nabucodonosor envió y lo hizo llevar a Babilonia, juntamente con los objetos preciosos de la casa de Jehová, y constituyó a Sedequías su hermano por rey sobre Judá y Jerusalén. ¿Qué nos puede a nosotros como padre más, verdad? Te puedes llenar de riquezas, te puedes llenar de bienes, te puedes llenar de lo que tú quieras. Pero si hay algo que a los padres o a las personas nos duele, son los hijos. Y entonces, que a causa de todo lo malo que este hombre hizo y de lo injusto que fue, y que fue avaricioso y solo acumuló para él, y después puedes ver esa maldición generacional, como a su hijo se lo llevaron cautivo con todas las cosas preciosas. Así como la Biblia dice, ¿verdad?, que todo lo que nosotros le demos a Dios en esta misma tierra, 100 veces más nos lo dará. Viene en el Nuevo Testamento palabras de Jesús. Así también todo eso malo que nosotros hacemos, muchas veces, en su mayoría de veces, se convierte en maldiciones generacionales para nuestras generaciones. Bueno, dice que a la vuelta del año el rey Nabucodonosor lo hizo llevar a Babilonia, juntamente con los objetos preciosos de la casa de Jehová. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén.
Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabras a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Eso era en los tiempos de la antigüedad, ¿verdad? Que el Señor mandaba profetas y se burlaban de ellos, hacían todo en contra, incluso los mataban, les hacían daño. Bueno, imagínate, ¿verdad? Que el Espíritu Santo, nuestro Dios, nos enviara a darle palabra a alguien que está de gobernante, a alguien muy poderoso, y tú vienes con esta dura palabra de que arrepiéntete, porque el Señor ha visto todo lo que has hecho mientras has estado gobernando. Y Él tiene dos opciones: puede venir al arrepentimiento y decir sí, ser perdonado y justificado, pero también posiblemente te mande echar mínimo, ¿verdad? Porque en esa prepotencia puede decir: ¿tú quién eres para venirme a dar esta palabra? Va a decir que estás loco. Pero bueno, eso es a veces lo que Dios nos lleva a hablar para que aquellas personas no se pierdan. Dice: ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban su palabra, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven, ni doncella, ni anciano, ni decrépito. Todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey, de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios, y rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron a fuego todos sus palacios, y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia, y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. Pues Dios había dicho que la tierra reposaría 70 años. Entonces, si nos damos cuenta, Dios quiere para nosotros, sus hijos, lo mejor. Él quiere que vivamos en bendición, Él quiere darnos prosperidad, Él quiere bendecirnos. Él nos habla por medio de su palabra de lo que Él quiere para nosotros, pero muchas veces nosotros, en su lugar, hacemos todo lo malo delante de Dios y hacemos nuestra cabeza dura y hacemos cosas malas. Y después nos preguntamos, o hay veces que hasta la culpa le echamos a Dios: ¿por qué Dios permite estas cosas? Hay veces que hay países que sufren cosas terribles y podemos voltear y ver y decir: ¿por qué? ¿Por qué Dios permitió, verdad, ese gran terremoto? ¿O por qué permitió que ese gobierno esté haciendo todo eso con la gente? Sí, pero no nos damos cuenta de que esa gente, Dios le estuvo hablando y también le habló a sus gobernantes, y muchos de ellos entregaron sus países, entregaron sus estados a la hechicería por querer poder. Y muchas veces cuando eso sucede, también el pueblo sufre las consecuencias, porque también van y se meten en hechicería, en idolatría, en tanta cosa mala, y luego vienen las consecuencias. Pero tenemos un Dios que todo nos perdona, tenemos un Dios que nos ama, tenemos un Dios que es misericordioso, y que aunque hayamos hecho todas esas cosas malas, y aunque estemos en ese momento donde ya no vemos la luz, si clamamos a Él, Él viene a nosotros, Él nos salva, Él nos rescata, Él nos perdona, Él nos transforma. Dice más: al primer año de Ciro,
rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, y también por escrito por todo su reino, rey de los persas, el cual hizo pregonar la palabra, y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y suba. Bueno, y aquí terminamos de leer segunda de Crónicas. ¿Te das cuenta de algo, ya para finalizar? Que como Dios, en su infinita misericordia, después de ver a su propio pueblo Israel pecar tanto, ser tan desobediente, y hasta siento feo decirlo, porque no es que nosotros no nos comportemos así muchas veces, pero después de hacer tantas cosas tan malas, que haya tenido que levantar al rey de los persas como su hijo. Pero vino su espíritu, porque él no hace excepción de personas. Y muchas veces nosotros estamos, ¿verdad?, por aquí esperando, pues no sé, ¿qué estamos esperando para servirle a Dios? Que Él tenga que levantar a gente que ahora ni le conoce y que a lo mejor están metidos en otras cosas perversas para que vengan a servirle. Dice su palabra que oremos porque la mies es mucha y los obreros son pocos. A todos nosotros nos toca esparcir la palabra de Dios. Y bueno, pues espero que esta palabra no haya estado muy dura. Que sea el Espíritu Santo tocando nuestros corazones y que nosotros podamos venir al arrepentimiento así, suavecito, por las buenas, así como le dijo a este rey: te hablé cuando estabas en la opulencia, te hablé cuando estabas bien. Yo espero que ese sea tu caso, ¿verdad? Que en este momento estés lleno de bendiciones, de paz, de gozo, de alegría, pero el Señor quiere que vengas, porque para Él es mucho, mucho, mucho más importante tu salvación que la riqueza y la prosperidad en la que hoy estás viviendo. Porque si haces lo malo delante de los ojos de Dios y no vienes al arrepentimiento, aunque tengas mucho, mucho, mucho ahorita, si no recibes a Jesús, si no lo pones a Él como tu Dios y tu Señor y sigues haciendo hechicería y entregando todo, ay, Señor, en ese grupo de masones en el que estás metido, no te espera nada bueno, dice el Señor. Esta palabra es para un hombre que tiene mucho poder y que está muy metido en otras cosas. Pero el Señor te manda a decir a ti, por medio de la palabra, larga palabra que hemos leído, que Él te está hablando ahora, que estás en la opulencia, que estás en tu mejor momento, que vengas a sus pies, que Él tiene planes, propósitos y pensamientos de bien para ti, que tiene planes de usarte grandemente, que no esperes a que te pase lo que le pasó a este rey. Así que si esta palabra es para ti, quiero pedirte que me acompañes a hacer esta oración. Señor Jesús, en esta hora yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. Hoy reconozco que he pecado ante ti, que me has estado hablando
A este hombre Dios le ha estado hablando aún por medio de su esposa. ¿Qué me has estado hablando? Y no he querido obedecerte. Pero hoy tomo la decisión de seguirte a ti. Hoy me entrego a ti. Hoy renuncio a todo pecado y a todo lo que he hecho en lo oculto. Hoy vengo ante ti y te acepto como mi Señor y mi Salvador. Y hoy te pido tu Espíritu Santo. Quédate conmigo todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Tú que te has estado preguntando, que has tenido mucho poder económico y que te has metido en la secta que ya mencioné. Quiero decirte que a diferencia de cómo opera Satanás con engaños, que para que entraras a esa secta te tuvieron que poner una capucha, te ataron las manos. Exactamente así opera el reino de las tinieblas, haciéndote ver como un ciego y atándote para que no veas la verdad. Pero la única verdad se llama Jesús. Él es el único camino y nadie va al Padre si no es por medio de Él. La única salvación después de que mueras en esta tierra es por medio de Jesús. Toda doctrina falsa que ha llegado a tu mente es revocada en este momento en el nombre poderoso de Jesús. Permíteme orar por ti. Padre, nos cubrimos con tu sangre preciosa. Declaramos que somos cubiertos con tu sangre preciosa, nuestra casa, nuestra familia, nuestros bienes. Todo lo que amamos es resguardado por ti. Tú nos libras de todo ataque o contraataque del enemigo. Aún ensordeces al enemigo para que no escuche nuestra oración. Así que en el nombre poderoso de Jesús, yo oro por ti, por tu casa, por tu familia. Que sea el Espíritu Santo ahí abrazándote. Y aunque quiero orar por todas, voy a orar específicamente por este hombre. Señor, yo te oro por este hombre al cual le has estado hablando. Que sea libre de toda atadura. Que lo hagas libre en este momento de toda atadura, de toda hechicería, de todo pacto satánico que al principio con engaños realizó. Líbralo de toda mentira satánica, Padre. Declaro que tú rompes esas cadenas y esas ataduras sobre él, que tú lo haces libre, que abres sus ojos que habían sido velados para que no viera la verdad, que abre sus ojos para que él pueda ver tu verdad, que abre sus oídos espirituales para que él pueda escuchar tu voz, Espíritu Santo, porque hace tiempo que tú deseas hablarle y a partir de hoy sus oídos son abiertos en el nombre poderoso de Jesús. A partir de hoy, Padre, él te va a conocer. Él ha hecho esta oración, Señor, y tú le vas a mostrar las verdades ocultas. Tú le vas a dar este libro, se llama la Biblia, y le vas a enseñar tu Espíritu Santo y le vas a mostrar, no con esos libros que estuvo aprendiendo, porque esos libros son libros de hechicería. Esos libros no son agradables a Dios. Él por medio de su palabra te va a mostrar toda mentira del enemigo hacia tu vida, porque Él quiere salvarte, Él quiere que tengas una vida y una vida eterna. Él quiere que cuando te vayas de esta tierra, te vayas en bendición y bendecido y te vayas con Él. Así que en el nombre poderoso de Jesús he orado por ti. Espíritu Santo, también
te pido por cada uno de los que ha estado escuchando esta palabra. Yo sé que el día de hoy ha sido muy específico con diferentes personas. Te doy gracias, Señor, porque tú puedes hacer que esta palabra llegue a multitudes, pero también tú puedes dar esta palabra por una persona en especial. Y te doy gracias por aquellos que se han conectado, por aquellos que en algún momento escucharán este video. Te pido que bendigas su entrar, su salir, sus casas, sus familias, que derrames de tu presencia y de tu Espíritu Santo sobre cada uno de ellos. Y que así como me has dado a mí esta promesa, Señor, sobre la bendición de Obed-Edom, que así llegue a la casa de cada una de ellas esta bendición, la bendición de Obed-Edom, porque tu presencia está llegando con ellos, pero también está alrededor de su casa, de sus hijos, de su familia, de todo lo que ellos tienen. Dice tu palabra que todo lo que la planta de nuestros pies pisare nos pertenece y que todo trabajo de nuestras manos, saludos, que todo trabajo de nuestras manos será prosperado. Así que en el nombre poderoso de Jesús, bendigo tu casa, tu entrar, tu salir, tus finanzas. Si tú piensas que solamente hay gente que prospera haciendo lo malo, también cuando hacemos lo bueno, el Señor nos prospera y mucho, mucho más. Así que declaro bendiciones en sobremanera sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre tu familia, sobre tu alacena, sobre tu refrigerador, sobre tus terrenos, sobre tus tierras, sobre tus casas, sobre tus empresas. Y si aún no las tienes, comienza a soñar, porque hasta para soñar se requiere fe. Así que ten la fe de soñar y de creerle a Dios, que Él es el Dios sobrenatural, poderoso, dueño del oro, dueño de la plata, aquel que enriqueció a los reyes, pero que también quitó reyes cuando hicieron lo malo delante de sus ojos. Así que hagamos lo bueno delante de Él, confiemos en Él, y dice su palabra: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y así será, así será. Flor, que todo lo que emprendas con tus manos prospere. Que el Señor te use grandemente a ti y a tu esposo para llevar la palabra a aquellas personas que están en puestos de eminencia y que necesitan la misericordia de Dios y que necesitan escuchar de Dios. Que tengas esa bendición de Obed-Edom sobre tu casa y sobre tu familia. Que todo sea prosperado, y esta palabra es para todas las que están escuchando o todos los que están escuchando. Que estos 3 meses sean de gran bendición en el nombre poderoso de Jesús, porque hemos invitado la presencia de Dios a nuestras vidas. Y así como con Obed-Edom, que por 3 meses todo le fue bendecido, así declaro que estos 3 meses en el nombre poderoso de Jesús también vamos a ser muy bendecidos. Pues gracias por acompañarme. Hemos orado en el nombre de Jesús y nos vemos mañana, primeramente Dios. Bendiciones.